Hola, soy Sofía, y la semana pasada descubrí que mi esposo y mi suegra habían estado planeando en secreto que ella se mudara a mi apartamento. El mismo día en que mi suegra terminó de transferirle toda la fortuna familiar, valorada en millones de dólares, a su hija, dejándonos a nosotros sin nada. Me habían convertido en su plan de jubilación. ¿Alguna vez te has sentido tan increíblemente utilizada que el aire se te escapa de los pulmones? Antes de contarte la llamada telefónica que lo cambió todo y cómo sus caras se transformaron cuando les cerré la puerta, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión de mi suegra cuando se dio cuenta de que su plan perfecto se había derrumbado por completo. Estaba en mi estudio, revisando unos planos para un nuevo proyecto en Coconut Grove, cuando lo escuché. Mateo estaba en la terraza, hablando por teléfono con su madre, Elena. Su voz era baja, pero la puerta de cristal estaba entreabierta y el silencio de la noche en nuestro piso 30 en Brickell dejaba pasar cada palabra. «Ya está hecho, mi amor», decía Elena con una alegría que me heló la sangre. «Acabo de firmar los papeles. La villa de Coral Gables y los apartamentos de alquiler ya están a nombre de Isabela. Su futuro está asegurado». Hubo una pausa, y luego vino la frase que destrozó los 3 años de mi matrimonio. «Ahora que tu hermana está bien, es tu turno de cuidar de mí. Sofía tiene un apartamento grande, hay espacio de sobra». Y la respuesta de Mateo, sin un segundo de duda, fue un simple y obediente: «Claro, mamá, nos arreglamos». En ese instante, todo encajó. Los 3 años de sentirme como una extraña en mi propia vida de casada, las cenas familiares donde mis logros como arquitecta eran convenientemente ignorados o, peor aún, tratados como un recurso común. Siempre fui Sofía, la que tiene dinero. Nunca fui Sofía, la nuera, la esposa, la familia. Compré este apartamento con mi propio esfuerzo mucho antes de conocer a Mateo. Era mi santuario, el símbolo de mi independencia y mi trabajo duro. Y ellos, con una conversación casual, acababan de convertirlo en una residencia de ancianos y en la prueba final de que yo no era más que un medio para un fin. Una solución conveniente para asegurar el futuro de todos, menos el mío. La humillación no fue un estallido, sino una marea fría que subió lentamente desde mis pies hasta mi garganta. Recordé todas las veces que Elena había hecho bromas en público. «Menos mal que Mateo te encontró a ti, Sofía. Así alguien podrá mantenerlo», decía riendo, mientras los demás sonreían incómodos. Recordé cómo financié la entrada del BMW X5 de Mateo para que mantuviera las apariencias frente a sus clientes. Un lujo que claramente no podíamos permitirnos, o mejor dicho, que él no podía permitirse. Cada uno de esos momentos se apiló uno sobre otro en mi mente, formando una torre de desprecio silencioso que ahora, finalmente, entendía en su totalidad. No eran bromas, eran declaraciones de intenciones. Mi primera reacción no fue llorar ni gritar. Fue un silencio absoluto, una quietud extraña que se apoderó de mí. Me quedé inmóvil en mi silla, con el lápiz todavía en la mano, mirando las luces de la ciudad de Miami parpadear a lo lejos. El dolor estaba ahí, profundo y agudo, pero estaba envuelto en una capa de claridad tan intensa que casi dolía. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos que ni siquiera sabía que llevaba puesta. De repente, ya no veía al hombre que amaba en la terraza. Veía a un cómplice. Y no pensaba en Elena como mi suegra, sino como una estratega que había estado moviendo sus piezas en un tablero donde yo era el premio sin saber que estaba jugando. Para ellos, yo era invisible como persona, pero mis recursos eran el centro de todo. La prueba más dolorosa de esto había ocurrido 6 meses antes, en el compromiso de Isabela. El abuelo de Mateo le había dejado un reloj Cartier antiguo, una reliquia familiar que supuestamente pasaría a él el día de su boda. Mateo hablaba de ese reloj con un cariño reverencial. Sin embargo, en la fiesta de compromiso, Elena anunció con una gran sonrisa que le regalarían el reloj al prometido de Isabela, para darle la bienvenida a la familia con algo de verdadero valor. Vi la decepción en los ojos de Mateo, pero como siempre, solo asintió y sonrió. En ese momento sentí pena por él. Ahora me daba cuenta de que solo estaba esperando su turno para recibir su parte,
sin importarle el costo. Mientras él seguía en la terraza, mi mirada recorrió el salón. La mesa de centro de mármol que importé de Italia, la alfombra de seda que elegí en un viaje a Turquía, el sistema de sonido que instalé para disfrutar de la música mientras trabajaba. Cada objeto era una decisión mía, un reflejo de mi gusto, pagado con mi trabajo. Y en medio de todo estaba el llavero de su BMW sobre la consola. Un recordatorio constante y brillante del desequilibrio de nuestra relación. Él conducía un auto de lujo que yo pagaba, vivía en un apartamento que yo había comprado, y planeaba traer a su madre a vivir con nosotros sin siquiera consultarme. La audacia de su plan era tan insultante, tan profundamente arrogante, que casi me hizo reír. El sonido de la puerta de la terraza deslizándose me sacó de mi trance. Mateo entró, sonriendo, ajeno a la bomba que acababa de detonar en mi vida. ¿Terminando tarde otra vez, mi amor?, preguntó, caminando hacia la cocina para servirse un vaso de agua. Me miró y su sonrisa vaciló un poco. ¿Estás bien? Estás muy pálida. Asentí lentamente, sin poder formar una palabra. En mi mente ya no lo veía a él. Estaba viendo el futuro que habían planeado para mí. Yo trabajando hasta tarde para mantenerlos a todos, mientras Elena criticaba mi forma de decorar y Mateo se sentía cada vez más con derecho a mi vida y mi dinero. La imagen fue tan vívida y aterradora que sentí una náusea física. En ese preciso momento, la tristeza se evaporó y fue reemplazada por una calma gélida y decidida. Supe, con una certeza que nunca antes había sentido, que ese futuro no iba a suceder. No habría confrontación, no habría gritos ni lágrimas esa noche. Hacer una escena sería darles poder, darles la oportunidad de manipularme, de llamarme exagerada, de volver la situación en mi contra. Me levanté de mi silla, caminé hacia la consola donde estaban las llaves de su auto, tomé las mías, las del apartamento, y las sentí frías y sólidas en mi mano. Eran el único poder que necesitaba. Mientras Mateo me miraba confundido, yo solo pensaba en una cosa: el número de teléfono de mi abogada. La guerra no se iba a pelear con gritos, sino con papeles legales. Su plan había terminado antes de que tuvieran la oportunidad de desempacar. La noche en que mi mundo se fracturó, no hubo un solo grito. Cuando Mateo me encontró pálida en mi estudio, simplemente le dije que era el cansancio acumulado de un proyecto exigente. Él lo aceptó sin cuestionar, me dio un beso en la frente y se fue a la cama, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Dormí en el sofá esa noche, no por drama, sino por una necesidad visceral de estar sola en mi propio espacio, de sentir las texturas del mobiliario que yo había elegido, de respirar el aire que no estuviera contaminado por su traición. Observé el amanecer pintar de rosa y naranja los rascacielos de Brickell, y con los primeros rayos de sol mi tristeza se había solidificado en un propósito inquebrantable. Ya no era una víctima, era una estratega a punto de ejecutar su primer movimiento. Él se despertó, me vio allí y sonrió. «Te quedaste dormida trabajando, mi amor. Eres increíble». La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. A la mañana siguiente, la normalidad era una máscara que ambos llevábamos, aunque por razones muy distintas. Él tarareaba mientras se preparaba un café, hablando de planes para el fin de semana, de ir a la playa en Key Biscayne. «¿Crees que a mamá le guste la playa? Deberíamos llevarla cuando se instale», comentó con una naturalidad que me revolvió el estómago. No era una pregunta, era una afirmación. En su mente, la invasión ya era un hecho consumado. Yo asentí, sonreí y le serví más café, mi mano temblando apenas un poco. Cada gesto amable que le ofrecía se sentía como un acto de espionaje, una forma de mantenerlo calmado y confiado mientras yo, en silencio, desmantelaba la vida que creía tener asegurada. El apartamento, que antes era mi refugio, ahora se había convertido en mi cuartel general, el escenario de una guerra fría que solo yo sabía que estábamos librando. A las 9 en punto, mientras él estaba en una reunión, me encerré en mi auto en el estacionamiento del edificio. El silencio de concreto y acero era el lugar perfecto para hacer la llamada que lo cambiaría todo. Marqué el número de Laura, mi abogada y una vieja amiga de la universidad. «Laura, soy Sofía. Necesito iniciar los trámites de divorcio», le dije.
mi voz sorprendentemente firme. No hubo vacilación. Le conté la conversación que había escuchado, la transferencia del patrimonio, el plan de mudanza. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Laura, cortante y profesional. Sofía, el apartamento está a tu nombre. Lo compraste 2 años antes de casarte. Es un bien privativo. Legalmente, él no tiene ningún derecho sobre él. Ninguno. Sentir la ley de mi lado fue como si me pusieran una armadura. La justicia, al parecer, no estaba tan ciega. Colgué el teléfono y me quedé mirando el llavero del BMW de Mateo, que colgaba junto al mío. Un recordatorio tangible de la farsa. Recordé las palabras de mi madre el día de mi boda. Mientras me ayudaba con el velo, me susurró al oído. «Mija, ese muchacho te quiere, pero su madre solo ve el reflejo de tu cuenta bancaria en tus ojos. Ten cuidado». En ese momento, desestimé sus palabras como el típico recelo de una madre protectora. Ahora, sus palabras resonaban en mi cabeza como una profecía cumplida. Me había advertido, con su sabiduría sencilla y directa, pero yo estaba demasiado enamorada, demasiado ciega a la realidad de que para la familia de Mateo yo no era una nuera a la que amar, sino un activo que explotar. El dolor de esa realización era casi peor que la traición de mi esposo. Era el dolor de mi propia ingenuidad. Esa semana fue la actuación de mi vida. El miércoles, Mateo llegó a casa con comida de nuestro restaurante peruano favorito en Wynwood. «Una cena especial para mi arquitecta estrella», dijo, encendiendo velas. Por un instante, una grieta se abrió en mi coraza de hielo. Vi al hombre del que me había enamorado, el de las sonrisas fáciles y los gestos románticos. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si solo era un hijo débil, incapaz de decirle que no a su madre? Pero entonces, mientras servía el lomo saltado, lo dijo. «Tenemos que encontrar un buen lugar en la despensa para las cosas de mamá. Ya sabes cómo es con sus tés y sus galletas orgánicas». Y así, de golpe, la grieta se cerró. Su traición no era un acto de debilidad, era un plan consciente y deliberado. Estaba cenando con mi enemigo, y él ni siquiera lo sabía. El viernes, la audacia alcanzó un nuevo nivel. Mateo se acercó a mí con una expresión seria. «Amor, el X5 necesita su servicio completo. Además, quiero hacerle un detallado profundo. Tengo que recoger a un cliente importante del aeropuerto la próxima semana y necesito que el auto esté impecable». Me mostró un presupuesto de casi $800. Normalmente, habría transferido el dinero sin pensarlo 2 veces, asumiendo otra de sus necesidades de representación. Esta vez lo hice con una calma glacial. Mientras autorizaba la transferencia desde mi teléfono, sentí que estaba pagando la cuota final de mi libertad. Era el último centavo mío que gastaría en mantener su fachada. Él me dio un beso de agradecimiento, completamente inconsciente de que ese gesto era el sello final en nuestro contrato roto. El auto de lujo que yo pagaba pronto se convertiría en un problema exclusivamente suyo. El sábado por la mañana, mientras yo estaba en mi estudio intentando concentrarme, sonó mi teléfono. Era Elena. Su voz era melosa, un tono que siempre usaba cuando quería algo. «Sophie, mi vida, ¿cómo estás? Te llamaba para decirte que ya casi termino de empacar mis cosas. ¡Qué emoción! Por fin voy a poder descansar un poco, y qué mejor que con mis hijos». No preguntó, lo afirmó. Estaba informándome de su inminente llegada como si fuera la noticia más feliz del mundo. Jugué mi papel a la perfección. «Qué bien, Elena. Me alegro de que vayas a tener un merecido descanso», respondí con una voz neutra, sin ofrecer más detalles. El silencio que siguió fue denso. Esperaba una invitación explícita, una confirmación entusiasta. Al no recibirla, se despidió con una frialdad apenas disimulada. La batalla de voluntades había comenzado. Esa tarde, mientras Mateo estaba en el gimnasio del edificio, abrí su lado del armario. La ropa perfectamente doblada, los zapatos caros alineados. Miré su caja de relojes sobre la cómoda y noté el espacio vacío donde debería haber estado el Cartier de su abuelo. Ese reloj, prometido a él y regalado sin miramientos al prometido de Isabela, era el símbolo perfecto de su lugar en esa familia. Secundario, sacrificable,
siempre a la espera de las sobras. Comencé a separar mentalmente sus pertenencias. Esto iría en una caja, esto en otra. No sentía tristeza, ni siquiera rabia. Sentía una eficiencia quirúrgica, como una profesional preparándose para una demolición controlada. Estaba desmantelando metódicamente nuestra vida compartida, pieza por pieza, sin que él tuviera la menor idea. Hubo un momento de debilidad esa noche. Al pasar por el pasillo, vi nuestro retrato de bodas colgado en la pared. Estábamos en la playa de South Point, riendo, el sol poniéndose detrás de nosotros. Parecíamos tan genuinamente felices, tan llenos de promesas. Una punzada de dolor me atravesó. ¿Era posible que todo hubiera sido una mentira desde el principio? ¿O se había corrompido en el camino? Me acerqué a la foto, toqué su rostro sonriente en el cristal. Pero entonces la imagen se superpuso con el recuerdo de su voz en la terraza, tan sumisa y obediente a su madre. «Claro, mamá, nos arreglamos». La felicidad de esa foto era una ilusión, un recuerdo de un futuro que nunca existió. Quité la foto de la pared con cuidado y la guardé en el fondo de un armario. No podía seguir viviendo con fantasmas. El lunes por la mañana firmé los papeles en el despacho de Laura. El documento se sentía pesado en mis manos, no por el peso del papel, sino por la finalidad que representaba. Cada cláusula era un ladrillo en el muro que estaba construyendo para proteger mi futuro. Laura me explicó el procedimiento. Un oficial de justicia le entregaría la demanda a Mateo en su oficina ese mismo día. Una vez que se le notifique, legalmente no puede crear problemas aquí. Y te recomiendo que cambies las cerraduras esta misma tarde. Tengo un cerrajero de confianza, me aconsejó. Las llaves de mi apartamento, las mismas que había sostenido en mi mano la noche de la revelación, volvieron a mi mente. Eran más que metal, eran el símbolo de mi soberanía, de mi derecho a decidir quién cruzaba mi puerta. La última noche antes del fin, me acosté en la cama junto a él, pero a 1.000.000 de millas de distancia. Mateo dormía profundamente, ajeno a que su vida estaba a punto de implosionar. Yo, en cambio, estaba completamente despierta mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. Sentía una calma extraña, la quietud que precede a un huracán. Ya no había dudas ni dolor, solo una claridad absoluta y una determinación de acero. Habían subestimado mi inteligencia, mi fuerza y, sobre todo, mi capacidad para defenderme. Creyeron que era su red de seguridad, su plan de jubilación con una bonita vista. No se dieron cuenta de que, mientras ellos planeaban su futuro a mis expensas, yo estaba planeando el mío sin ellos. Y mi futuro comenzaba mañana, al sonido del timbre. El martes por la mañana llegó con una normalidad casi teatral. Mateo se despertó tarareando, ajeno a la fractura invisible que dividía nuestra cama. Me dio un beso en la mejilla, un gesto automático que no sentí en absoluto. «Tengo una reunión importante en Doral, saldré temprano», anunció mientras se anudaba la corbata frente al espejo. «El BMW se ve increíble después del detallado. Gracias, mi amor. La imagen lo es todo, ya sabes». Asentí, sirviéndole el café que ya no le correspondía, sintiendo como cada segundo de esa farsa estiraba mis nervios al límite. Él veía su reflejo, un hombre de éxito en un apartamento de lujo. Yo veía a un actor a punto de salir del escenario, sin saber que la obra había terminado y que el público ya se había ido a casa. Cada palabra suya era un eco de un pasado que, para mí, ya no existía. Cuando la puerta principal se cerró detrás de él, el sonido retumbó en el silencio del apartamento como un disparo de salida. Exhalé un aire que no sabía que estaba conteniendo. Por primera vez en días, mi hogar volvía a ser mío, aunque fuera por unas pocas horas. Caminé por el salón pasando la mano por el mármol frío de la mesa de centro, mirando las vistas panorámicas de la bahía de Biscayne. Este lugar era mi creación, mi fortaleza, y estaba a punto de defenderla. A las 10:15 mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Laura. Notificación entregada con éxito en su oficina a las 10:12. Ya es oficial. Procede como acordamos. Leí las palabras una y otra vez. La maquinaria legal, impersonal y poderosa se había puesto en marcha. Ya no había vuelta atrás.
Una extraña mezcla de terror y euforia me recorrió el cuerpo. La guerra silenciosa había terminado. La batalla abierta estaba a punto de comenzar. Mientras me preparaba mentalmente para los siguientes pasos, noté que Mateo había dejado su teléfono personal cargando sobre la isla de la cocina. Nunca lo hacía. Siempre estaba pegado a él. Una curiosidad malsana, una necesidad de tener una última y absoluta confirmación, me impulsó a acercarme. No tenía que desbloquearlo. La pantalla se iluminó con una notificación de WhatsApp, y el mensaje de vista previa fue suficiente para helarme la sangre y al mismo tiempo encender una furia glacial en mi interior. Era de Elena. El texto decía: «Hijito, ya estoy en el aeropuerto de Miami. ¡Qué emoción! No puedo esperar a redecorar el cuarto de invitados. Dile a Sophie que tengo unas ideas maravillosas para las cortinas. Un beso». La audacia. La presunción. No era una invitada. Se veía a sí misma como la nueva matriarca, lista para imponer su voluntad en mi espacio. Ese mensaje fue el regalo final que necesitaba. Cualquier atisbo de duda, cualquier pizca de compasión por el hombre con el que me había casado, se evaporó instantáneamente. Saqué mi propio teléfono y le tomé una foto a la pantalla. Era mi prueba, no para la corte, sino para mí misma. La prueba irrefutable de que no estaba exagerando, de que no estaba siendo injusta. Estaban conspirando activamente para invadir y apoderarse de mi vida, discutiendo la redecoración de mi casa a mis espaldas como si yo fuera un simple mueble más en ella. La palabra cortinas se convirtió en un símbolo de todo su desprecio. Querían cambiar no solo mi hogar, sino también mi identidad, cubriendo mis ventanas con sus gustos, bloqueando mi visión del mundo para reemplazarla con la suya. Con una nueva y acerada determinación, llamé al cerrajero que Laura me había recomendado. «Necesito un cambio de cerradura de alta seguridad, lo antes posible», le dije con una voz que apenas reconocía como mía. Media hora después, un hombre amable y eficiente estaba en mi puerta. El sonido del taladro perforando la vieja cerradura fue música para mis oídos. Cada vuelta del destornillador era un paso más hacia mi liberación. Cuando me entregó el nuevo juego de llaves, se sentían diferentes en mi mano, más pesadas, más sólidas. Eran las llaves no solo de un apartamento, sino de mi futuro. Miré el llavero del BMW de Mateo, que aún colgaba en el gancho junto a la puerta, y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Era solo un trozo de plástico y metal que pronto no abriría nada. La primera llamada de Mateo llegó a las 11:30. Su voz, normalmente tan suave y segura, era un torbellino de incredulidad y furia contenida. «Sofía, ¿qué demonios es esto? Me acaban de entregar un sobre. Dice demanda de divorcio. Esto tiene que ser una broma de muy mal gusto». Me senté en el sofá, sosteniendo el teléfono con una calma que lo descolocó por completo. «No es ninguna broma, Mateo. Es exactamente lo que parece», respondí, mi voz plana y sin emociones. «Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Anoche estábamos bien». Su confusión era casi cómica. Para él, mientras sus planes funcionaran sin problemas, todo estaba bien. No tenía la menor idea del abismo que se había abierto entre nosotros. «Creo que lo sabes perfectamente. Hablaremos a través de nuestros abogados a partir de ahora», zanjé. Hubo un silencio cargado de estática. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Estaba procesando, conectando los puntos, pero su arrogancia le impedía ver la imagen completa. «Esto es una locura. No puedes hacer esto. Mi mamá llega hoy. Se supone que la voy a recoger en el aeropuerto en un par de horas. ¿Dónde se va a quedar ahora?» La desesperación en su voz era palpable. Su preocupación no era por nuestro matrimonio, ni por mí, ni por el dolor que pudiera sentir. Su única y verdadera preocupación era la logística de su plan fallido. El problema práctico de dónde alojar a su madre. Esa pregunta fue la última pieza de la confirmación que necesitaba. «Ese, Mateo, ya no es mi problema», le dije, y colgué antes de que pudiera responder. Pasé las siguientes horas en un estado de extraña serenidad. Moví algunas de sus cosas más personales, las que estaban a la vista,
y las apilé en cajas de cartón en un rincón del cuarto de invitados. El mismo cuarto que Elena planeaba redecorar. No lo hice con rabia, sino con una eficiencia metódica, como si estuviera limpiando un espacio que había estado desordenado durante demasiado tiempo. Cada objeto suyo que quitaba de mi vista, su cepillo de dientes, sus libros en la mesita de noche, el ridículo trofeo de golf que nunca había ganado. Era como quitar un pequeño peso de mi alma. El apartamento se sentía más grande, más luminoso, como si el espacio mismo pudiera respirar de nuevo. Estaba reclamando mi territorio, centímetro a centímetro. A las 3 de la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté con cautela. «Sofía, soy Isabela». Su voz era tensa, acusadora. «Mateo me llamó. Está hecho un desastre. ¿Qué está pasando? Mamá está a punto de llegar y él dice que la echaste de la casa. Ni siquiera ha llegado todavía». La ironía era abrumadora. La hija cuyo futuro estaba asegurado con millones de dólares ahora me llamaba para exigirme explicaciones. «Hola, Isabela. Te sugiero que hables con tu hermano y tu madre. Ellos tienen todos los detalles de sus planes», respondí con la misma calma glacial. «Solo te diré una cosa. La fortuna que tu madre te acaba de regalar viene con responsabilidades. Parece que la primera es encontrarles un lugar donde vivir». Colgué, sabiendo que había encendido una mecha en el otro extremo de la familia. Me senté en el sofá, el mismo donde había dormido la noche en que todo se rompió, y esperé. El sol de la tarde de Miami entraba a raudales por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a la pequeña guerra que estaba a punto de librarse en el piso 30 de un edificio de cristal. No sentía miedo, solo una expectación casi eléctrica. Habían tejido su red a mi alrededor, asumiendo que yo era una presa dócil. No contaban con que, en silencio, yo había afilado mis dientes y aprendido a cortar cada uno de los hilos. El sonido del timbre del intercomunicador resonó en el apartamento, puntual y estridente. La confrontación final había llegado. Me levanté lentamente. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Allí estaban Mateo, con el rostro desencajado, y Elena, radiante, flanqueada por 2 maletas de Louis Vuitton. Su sonrisa de triunfo era lo último que vería antes de que su mundo se viniera abajo. A través de la mirilla, la escena parecía una pintura surrealista. Elena, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, flanqueada por esas 2 enormes maletas Louis Vuitton que gritaban «He llegado para quedarme». A su lado, Mateo, con una expresión que era una mezcla de ansiedad y la impaciencia de un niño que espera su recompensa. No sentían que estuvieran imponiéndose, sentían que estaban reclamando lo que, en su retorcida lógica, les pertenecía. Mi hogar, mi paz, mi futuro. La rabia que sentí no era caliente y explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de hielo formándose en mi pecho. Me di cuenta de que, para ellos, yo no era una persona con sentimientos, sino una propiedad, una pieza de infraestructura en su plan de vida. Y estaban en mi puerta, listos para tomar posesión. Me aparté de la puerta, dándoles la espalda por un momento. Necesitaba un segundo para anclarme, para asegurarme de que la mujer que abriría esa puerta no era la Sofía complaciente que ellos conocían, sino la que había nacido en los últimos días. Recordé la conversación, cada palabra venenosa de Elena, cada sílaba obediente de Mateo. Su plan no era solo mudarse, era borrarme, reemplazar mis cortinas, llenar mi despensa con sus cosas, convertir mi santuario en su casa de retiro. Y esperaban que yo sonriera y les diera la bienvenida, agradecida por la oportunidad de servirles. La presunción era tan vasta, tan profunda, que casi resultaba admirable en su maldad. Respiré hondo, dejando que esa claridad helada llenara cada rincón de mi ser. El miedo se había ido, solo quedaba la justicia. El intercomunicador volvió a sonar, esta vez con una insistencia irritada. La voz de Mateo, distorsionada por el altavoz, llenó el silencio. «Sofía, ¿qué pasa? Abre la puerta. Mamá está cansada del viaje. Hemos estado esperando aquí abajo».
Su tono no era de preocupación, sino de orden. La expectativa de que yo correría a obedecer. Caminé lentamente hacia el panel del intercomunicador en la pared de la cocina. Presioné el botón para hablar, mi voz saliendo sorprendentemente tranquila y controlada. «Hola, Mateo. No esperaba visitas». Hubo un silencio desconcertado al otro lado. «¿Visitas? Sofía, es mamá. Te lo dije. Va a vivir con nosotros. ¿Podemos subir ya?» La naturalidad con la que lo dijo fue la última gota. «Entiendo. Dame un minuto. Necesito preparar algunas cosas», respondí, y corté la comunicación, dejándolos en el lobby, sumidos en una confusión que estaba a punto de convertirse en pánico. Ese minuto era todo lo que necesitaba. Caminé hacia mi estudio, el mismo lugar donde mi mundo se había derrumbado, y abrí el cajón superior de mi escritorio. Allí estaba, doblado en un sobre manila. Una copia de la demanda de divorcio que Laura me había enviado por mensajero esa misma mañana. Saqué los papeles. El texto legal, denso y formal, se sentía como un escudo. Cada cláusula, cada artículo, era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Sostuve el documento en mi mano, el peso del papel era insignificante, pero su peso simbólico era inmenso. Esta era mi voz, mi declaración, mi arma. No iba a enfrentarlos con gritos ni lágrimas. Iba a enfrentarlos con la fría e innegable verdad de la ley, una verdad que ellos, en su arrogancia, nunca consideraron. Con los papeles en la mano, mi mente proyectó una imagen del pasado, tan clara como si estuviera sucediendo de nuevo. Recordé la primera vez que Mateo y Elena vinieron a este apartamento, antes de que nos casáramos. Elena caminó por cada habitación, sus ojos evaluando, no admirando. «Es un buen lugar, Sofía. Espacioso. ¿Una buena inversión?», dijo, como si estuviera inspeccionando ganado. No comentó sobre la vista, ni sobre el diseño, ni sobre el esfuerzo que me había costado. Solo vio su valor monetario y su potencial. En ese momento no le di importancia. Ahora entendía que, desde el primer día, ella no estaba viendo el hogar de la futura esposa de su hijo. Estaba viendo su propio plan de jubilación, y yo era simplemente la guardiana temporal de la propiedad. Volví a la puerta principal y miré una última vez por la mirilla. Habían movido las maletas de lujo un poco más cerca de la entrada, como si marcaran su territorio. Esas maletas, que debían ser un símbolo de estatus y viajes, ahora me parecían patéticas. Eran el emblema de su codicia, la prueba tangible de un plan que se basaba enteramente en mi trabajo y mi generosidad. Representaban un futuro que creían haber comprado y pagado, no con dinero, sino con la vida de otra persona. La mía. La imagen de Elena de pie junto a sus maletas, esperando entrar triunfalmente, se grabó en mi mente. Esa imagen sería el antes. Estaba a punto de mostrarles el después. Me tomé un momento para mirarme en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada estaba pálida, sí, pero sus ojos brillaban con una determinación que no había visto en años. Ya no había rastro de la esposa que buscaba aprobación, la nuera que soportaba humillaciones silenciosas. Había una extraña calma en mi rostro, una serenidad que venía de saber que estaba haciendo lo correcto, sin importar lo doloroso que fuera. Me enderecé. Alicé mi blusa y caminé hacia la puerta. Cada paso sobre el suelo de mármol se sentía sólido, definitivo. No estaba caminando hacia una pelea, estaba caminando hacia mi liberación. Mi mano se posó sobre la nueva cerradura. El metal se sentía frío y desconocido bajo mis dedos, un recordatorio físico del cambio que ya había puesto en marcha. Afuera podía oír sus voces apagadas, la de Elena quejándose del servicio del edificio, la de Mateo tratando de calmarla. Eran tan predecibles en su impaciencia, tan ajenos a la realidad de que el universo que conocían estaba a solo un giro de llave de desaparecer por completo. Sostuve los papeles del divorcio con mi otra mano, sintiendo el borde afilado del papel contra mi palma. Era el momento. No más planificación silenciosa. No más estrategia interna. Era hora de actuar. Respiré hondo una última vez,
el aire llenando mis pulmones con una sensación de finalidad. Giré la llave en la cerradura, un sonido metálico y nítido que pareció cortar el aire. Luego, deslicé el cerrojo. El clic fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en 3 años. Agarré el pomo y abrí la puerta lentamente, no de par en par, sino lo suficiente para enfrentarlos. La luz brillante del pasillo inundó la entrada, silueteando sus figuras. La sonrisa ensayada de Elena se congeló en su rostro cuando me vio. Mateo abrió la boca para decir algo, pero se detuvo, confundido por mi expresión serena y los papeles que sostenía en mi mano. El aire se llenó de una tensión palpable. La obra estaba a punto de comenzar y yo tenía el guión. La escena estaba perfectamente montada, casi como si un director invisible la hubiera coreografiado. Elena, con su abrigo de diseñador y su sonrisa de matriarca benevolente, se adelantó un paso, lista para cruzar el umbral. «Sophie, mi vida». «Por fin, pensé que te habías quedado dormida. Este viaje me ha dejado agotada», dijo, su voz con ese tono meloso que precedía a una orden. Detrás de ella, Mateo comenzó a empujar una de las maletas, su rostro una mezcla de alivio y reproche. Estaban tan inmersos en su propia narrativa que no notaron la barrera invisible que yo había erigido. No notaron que mi cuerpo bloqueaba sutilmente la entrada, ni que mis manos no se movían para ayudarlos. Solo veían lo que querían ver. La puerta abierta, el final de su viaje, el comienzo de su nueva y cómoda vida a mi costa. Los miré por un instante, un cuadro perfecto de arrogancia y expectación. Elena, con su sonrisa ensayada, ya se inclinaba para entrar, como si fuera la dueña de la casa. Mateo, detrás, empujaba las maletas con un aire de fastidio, como si yo fuera una empleada lenta que los estaba haciendo esperar. No veían a una esposa traicionada, veían un obstáculo momentáneo en su camino hacia la comodidad. Mi calma pareció desconcertarlos más que cualquier grito. «Sophie, por Dios, ¿nos vas a dejar aquí todo el día?», se quejó Mateo, intentando forzar una familiaridad que ya no existía. Su voz, que una vez me había parecido reconfortante, ahora sonaba hueca y parasitaria. Mantuve mi posición, mi cuerpo formando una barrera silenciosa, pero infranqueable en el umbral de mi hogar. «No pueden pasar», dije. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que ni yo misma esperaba. No fue un susurro ni un grito, sino una declaración de hechos, tan simple y sólida como el mármol bajo mis pies. La sonrisa de Elena vaciló, transformándose en una mueca de confusión. Mateo dejó de empujar la maleta y me miró como si me hubiera salido un segundo par de cabeza. «¿Qué quieres decir con que no podemos pasar?» «No estoy para juegos, Sofía. Mamá está cansada». Intentó dar un paso hacia adelante, asumiendo que me apartaría como siempre lo hacía. Pero no me moví. Me quedé anclada en mi sitio, sintiendo por primera vez el poder de mi propia voluntad. El pasillo, antes un espacio neutral, se había convertido en una línea de batalla. La confusión de Elena se evaporó rápidamente, reemplazada por la máscara de indignación que tan bien conocía. «Sofía, ¿qué clase de falta de respeto es esta? Soy tu suegra, la madre de tu esposo. He viajado durante horas para estar con mi familia, y me recibes en la puerta como si fuera una extraña». Su voz subió de tono, buscando intimidarme, buscando el punto débil que siempre había sabido explotar. «Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿así me tratas?». La ironía de sus palabras era tan densa que casi me ahoga. Ella, que había desmantelado el futuro de su propio hijo para asegurar el de su hija, ahora hablaba de familia como si fuera un concepto sagrado que yo estaba profanando. Fue entonces cuando levanté la mano que sostenía los papeles. El sobre manila era un objeto mundano, pero en ese momento se sintió como un cetro. «Esto es por lo que no pueden pasar», anuncié, mi voz cortando su discurso. Sus ojos se fijaron en el sobre, primero con desdén, luego con una creciente curiosidad. Lentamente saqué los documentos. El encabezado del bufete de abogados de Laura era claramente visible en la primera página, junto con las palabras «demanda de divorcio». Vi el momento exacto en que sus cerebros procesaron la información. Fue como ver una película a cámara lenta. La incredulidad total inundando los ojos de Mateo,
la boca de Elena abriéndose en un silencio atónito. El mundo que habían construido en sus mentes se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Divorcio?, balbuceó Mateo, la palabra saliendo como un graznido. ¿Te has vuelto loca? Eso es ridículo. No puedes hablar en serio. Dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de pánico y furia. Estábamos bien anoche. Hablamos esta mañana. Mi mamá acaba de llegar. ¿Qué demonios te pasa? Su negación era casi infantil. En su universo egocéntrico, no existía la posibilidad de que yo tuviera una vida interior, pensamientos propios o un límite. Mientras él estuviera cómodo, mientras sus planes avanzaran, el mundo estaba en perfecto orden. No estaba luchando por nuestro matrimonio. Estaba luchando por su plan de vida, que acababa de chocar contra un muro de hormigón. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. Dejé que su pánico se estrellara contra mi calma. Y entonces pronuncié las palabras que había ensayado en mi mente una y otra vez. ¿Cómo que no saben nada?, pregunté con una serenidad que los dejó helados. Ayer presenté la demanda de divorcio y eché a tu hijito de mi apartamento. Mi mirada se desvió hacia Elena, cuyo rostro había perdido todo color. La sonrisa de triunfo con la que había llegado se había derretido, dejando tras de sí una expresión de puro shock. Sus manos, que antes descansaban con elegancia sobre el asa de su maleta Louis Vuitton, ahora la agarraban con la fuerza de alguien que se está ahogando. El apartamento, el símbolo de su victoria, se había convertido en una fortaleza inexpugnable. El silencio que siguió fue denso y pesado. Pareció durar una eternidad. Fue Elena quien lo rompió, su voz apenas un susurro tembloroso, despojada de toda su arrogancia anterior. Pero, comenzó, mirando a su alrededor como si buscara una salida de emergencia en el pasillo del edificio. ¿Dónde vamos a vivir ahora? Esa pregunta, tan egoísta, tan reveladora, fue la validación final que necesitaba. No preguntó por su hijo, ni por nuestro matrimonio, ni por mi dolor. Su única y primordial preocupación era su alojamiento, la pérdida de su refugio de lujo. En ese instante, cualquier resquicio de compasión que pudiera haber quedado en mí se extinguió para siempre. Eran exactamente quienes yo pensaba que eran. Una pequeña y amarga sonrisa se dibujó en mis labios. Me incliné ligeramente hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto, y le di el golpe de gracia. Pregúntele a Isabela, le sugerí, mi voz suave pero cortante como un diamante. Después de todo, usted le transfirió todo su patrimonio para asegurarle el futuro. La villa en Coral Gables, los apartamentos, todo. Parece que ahora el futuro de usted y de Mateo está en sus manos. Cada palabra era un eco de la conversación que yo había escuchado, sus propios planes convertidos en el arma de su destrucción. Vi la comprensión final amanecer en su rostro. Había apostado todo a la hija equivocada, asumiendo que yo sería su red de seguridad eterna. Y yo acababa de cortar la cuerda. El impacto de mis palabras los dejó sin aire. Mateo me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Podía ver en sus ojos el rápido cálculo de sus pérdidas. El apartamento, mi sueldo, su BMW X5, cuyas llaves estaban dentro, ahora fuera de su alcance. Su fachada de hombre exitoso se había desintegrado en segundos, revelando al niño dependiente que siempre había sido. Elena, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en un minuto. Su postura se encorvó y su mirada se perdió en el suelo pulido del pasillo. Las maletas de lujo a su lado ya no parecían un símbolo de estatus, sino una carga ridícula y pesada, el equipaje de un viaje que había terminado antes de empezar. Estaban atrapados y la arquitecta de su trampa había sido ella misma. Sin decir una palabra más, comencé a cerrar la puerta. No la cerré de golpe. Lo hice lentamente, deliberadamente, dándoles tiempo para asimilar la imagen final. Yo, de pie, dueña de mi espacio, de mi vida, de mi futuro. Sus rostros atónitos se hicieron más pequeños a medida que la rendija se estrechaba. No hubo más súplicas, ni más gritos. Solo un silencio atronador, el sonido de su mundo colapsando. Les estaba mostrando exactamente lo que significaban para mí ahora. Nada. Eran un capítulo cerrado,
una historia terminada, y yo estaba pasando la página. El clic final de la cerradura de alta seguridad resonó en el silencio de mi apartamento. Fue un sonido nítido, definitivo y extrañamente pacífico. Me apoyé contra la madera sólida de la puerta, sintiendo su fuerza contra mi espalda. Afuera, en el pasillo, podía imaginar su confusión, su humillación, su pánico. Pero adentro, por primera vez en 3 años, había una calma absoluta. El aire se sentía más ligero, el espacio más grande. No sentía una alegría eufórica, sino una profunda y tranquila sensación de justicia. Había recuperado mi hogar, mi dignidad y mi paz. La guerra había terminado, y la había ganado sin levantar la voz. Había ganado simplemente cerrando la puerta. Después de que el último y definitivo clic de la cerradura resonó en el apartamento, me quedé apoyada contra la puerta, sintiendo la vibración de la madera sólida contra mi espalda. Afuera, en el pasillo, pude oír sus voces por unos segundos, un murmullo confuso y agitado que se fue apagando a medida que se alejaban. No hubo gritos, ni golpes en la puerta. Solo el sonido de las ruedas de las maletas Louis Vuitton rodando sobre el mármol. Un sonido que antes representaba la llegada del lujo y que ahora era la banda sonora de su retirada humillante. Dentro de mi apartamento, el silencio era absoluto. No era un silencio vacío, sino uno lleno de paz, de alivio. Era el sonido de mi propia vida volviendo a ocupar el espacio que le correspondía, sin la estática constante de su presencia y sus expectativas. Respiré hondo, y el aire, por primera vez en años, se sintió completamente mío. Durante las siguientes horas, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mateo me bombardeó con mensajes de texto que oscilaban salvajemente entre la furia, la incredulidad y una patética súplica. Pasó de «Vas a arrepentirte de esto, Sofía. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te amaba». Y finalmente a «Por favor, tenemos que hablar, mamá está llorando». Leí los primeros mensajes con una distancia clínica y luego, sin responder a ninguno, bloqueé su número. Unas horas más tarde, recibí un correo electrónico con el asunto. Mis cosas. Exigía acceso al apartamento para recoger sus pertenencias y, lo más importante, las llaves del BMW. «Necesito el coche, tengo que trabajar», escribió, como si su trabajo fuera una preocupación mía. Simplemente reenvié el correo a Laura, mi abogada, con una sola palabra. «Gestiona esto». Cortar la comunicación fue tan liberador como cerrar la puerta. El proceso de divorcio fue, como Laura había predicho, sorprendentemente rápido y limpio. Mi propiedad del apartamento era indiscutible, un bien privativo adquirido antes del matrimonio. El abogado de Mateo intentó argumentar que él había contribuido al valor del hogar y merecía una compensación, pero no pudo presentar ninguna prueba. La estocada final fue el BMW XI5. Laura presentó los extractos bancarios que demostraban que yo había hecho el pago inicial y cada una de las cuotas mensuales desde mi cuenta personal. El juez dictaminó que el coche era mío. Una semana después recibí una llamada de la financiera. Mateo había dejado de pagar las mensualidades y, como el préstamo estaba a mi nombre, me preguntaban si quería seguir con él. «No», respondí con calma, «vengan a recogerlo». Imaginarme su rostro cuando viera la grúa llevándose su preciado símbolo de estatus fue un pequeño y amargo momento de justicia poética. Unas 3 semanas después del incidente en la puerta, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabela. Su voz no era conciliadora, sino tensa y cargada de resentimiento. «Gracias, Sofía. De verdad, muchas gracias», empezó con un sarcasmo venenoso. «Ahora tengo a mi madre y a mi hermano viviendo en mi casa. Mamá critica todo lo que hago y Mateo está deprimido en el sofá todo el día, esperando que yo le solucione la vida. Has convertido mi futuro asegurado en una pesadilla». Escuché en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó su diatriba, mi respuesta fue tranquila. «Isabela, yo no hice esto. Simplemente me negué a seguir pagando por los planes de tu madre. La situación que tienes ahora es el resultado directo de sus decisiones. Lamento que no te guste, pero ahora es tu responsabilidad, no la mía». Hubo un silencio atónito antes de que colgara.
El karma, al parecer, se había mudado a Coral Gables. Laura organizó la recogida de las pertenencias de Mateo de una manera impecable. Contrató a una empresa de mudanzas y fijó una fecha y hora en la que yo no estaría en casa. No quería verlo. Cuando regresé esa noche, su lado del armario estaba vacío. Sus zapatos caros, su colección de relojes de imitación, sus trajes que yo había pagado. Todo se había ido. El espacio vacío no me produjo tristeza, sino una sensación de expansión. Caminé por el apartamento y noté la ausencia de sus cosas. El ridículo trofeo de golf en el estante, sus revistas de coches en la mesa de centro. Me di cuenta de que su presencia en mi hogar había sido como la de un inquilino a largo plazo, uno que nunca pagó el alquiler. Quitar sus objetos fue el último paso de la limpieza, y el apartamento finalmente se sintió como un reflejo puro de mí misma. El divorcio se finalizó 6 meses después. La noticia no llegó con una llamada dramática, sino con un simple correo electrónico de Laura con un archivo adjunto en PDF, la sentencia final. Lo abrí, leí las palabras legales que disolvían oficialmente nuestro matrimonio y sentí nada. O, mejor dicho, sentí una profunda calma. No había alegría ni tristeza, solo la serena confirmación de que había tomado la decisión correcta. Esa noche no salí a celebrar. En cambio, abrí una botella de mi vino favorito, puse la música que a Mateo siempre le pareció demasiado rara y me senté en la terraza. La misma terraza donde había escuchado su traición. Miré las luces de Miami parpadear sobre la bahía y brindé por mí misma, por mi silencio, mi fuerza y mi futuro recuperado. En los meses que siguieron, mi vida floreció de una manera que no creía posible. Sin el peso financiero y emocional de Mateo, mi creatividad en el trabajo se disparó. Me asignaron el diseño de un nuevo hotel boutique en South Beach, un proyecto que me consumió de la mejor manera posible. Empecé a hacer pequeños cambios en el apartamento, cosas que siempre había querido pero que había pospuesto por sus gustos. Compré una enorme y vibrante pintura de un artista local para la pared del salón. Cambié las cortinas del cuarto de invitados, las mismas que Elena quería redecorar, por unas de lino blanco que dejaban entrar la luz del sol. Cada pequeño cambio era una reafirmación de mi identidad, un acto de reclamación de mi propio espacio vital. De Mateo y Elena supe muy poco, y eso fue una bendición. Lo que escuché fue a través de un amigo en común que se encontró con Isabela en un evento. Me contó que la situación en la villa de Coral Gables era insostenible. Elena intentaba controlar las finanzas de Isabela para proteger su inversión. Y Mateo, sin su BMW ni su estilo de vida financiado, no conseguía mantener un trabajo. Se habían convertido en la carga que habían planeado que yo fuera. Su plan perfecto había funcionado, pero con un giro cruel. La persona que ahora los mantenía no lo hacía con una sonrisa complaciente, sino con un resentimiento que crecía cada día. Habían quedado atrapados en la jaula dorada que ellos mismos habían construido. Hoy, un año después de cerrar esa puerta, la paz en mi vida es algo tangible. A veces, cuando estoy en mi estudio trabajando hasta tarde, con las luces de la ciudad como única compañía, recuerdo esa noche. No siento rabia ni dolor, solo una extraña gratitud por la claridad que me trajo. Me enseñó que mi valor no está en lo que puedo proveer a otros, sino en mi capacidad para protegerme a mí misma. El apartamento ya no es solo una propiedad, es mi santuario, mi fortaleza, el símbolo de una batalla silenciosa que gané no con gritos, sino con la tranquila y firme decisión de reclamar lo que siempre fue mío. Y al mirar por la ventana, no veo el final de una historia, sino el comienzo de una que, por fin, escribo yo sola. Al mirar atrás, a todo lo que sucedió, me doy cuenta de que la lección más grande no llegó en el momento dramático en la puerta, ni al firmar los papeles del divorcio. Llegó en el silencio que vino después, en la quietud de mi apartamento, que de repente se sentía inmenso y lleno de posibilidades. La lección fue esta: tu valor no lo define cuánto puedes dar, sino cuándo aprendes a decir basta. Durante años, creí que mi valía como esposa y nuera se medía por mi capacidad de proveer, de facilitar, de absorber en silencio las pequeñas y grandes faltas de respeto.
Pensé que el amor significaba sacrificio, pero confundí el sacrificio con el autosabotaje. La verdadera fortaleza no está en aguantar el peso del mundo de otros sobre tus hombros, sino en tener el coraje de encogerte de hombros y dejárselo caer para que ellos aprendan a cargarlo. La familia no es un contrato de servicios, no es una red de seguridad financiera donde unos trabajan y otros simplemente existen. La verdadera familia, ya sea la que naces o la que eliges, se basa en el respeto mutuo, en el cuidado genuino y en la reciprocidad. Mateo y Elena no me veían como familia, me veían como un recurso, una infraestructura para sus planes de vida. Me convirtieron en su plan de jubilación, en su fondo de estilo de vida, en su solución a todos los problemas. Y el momento en que dejé de ser útil, dejé de existir para ellos en cualquier sentido significativo. Si estás en una situación donde tu amor y tu esfuerzo se dan por sentados, donde tu éxito es visto como un bien común del que todos pueden disponer sin tu permiso, te pido que te detengas y te preguntes, ¿esto es amor o es una transacción? Porque el amor nunca te pide que te borres a ti misma. El título de esta historia podría ser sobre dejar a una suegra sin palabras, pero en el fondo es sobre encontrar tu propia voz. Durante años mi voz había sido un susurro, ahogada por el deseo de complacer, de mantener la paz, de no crear problemas. La ironía es que, al final, no necesité gritar para ser escuchada. Mis acciones, tomadas con una calma glacial y una determinación inquebrantable, fueron más ruidosas que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Decir «¿cómo que no saben nada?» no fue un acto de venganza, fue un acto de revelación. Fue poner un espejo frente a ellos para que vieran el reflejo de sus propias maquinaciones. A veces, la verdad más poderosa no se grita, simplemente se presenta, clara e innegable, y se deja que su peso haga todo el trabajo. Cerrar esa puerta fue el acto físico más importante de mi vida. Cada centímetro que la madera se movía para encontrarse con el marco, era yo reclamando mi territorio, mi paz y mi futuro. Ese clic de la cerradura no fue solo para mantenerlos fuera, fue para sellar mi interior, para proteger el espacio que había luchado tanto por crear. Para cualquiera que esté dudando en poner un límite, en cerrar una puerta a una relación tóxica, quiero decirles esto. El miedo a la confrontación es real, pero el costo de no hacerlo es mucho mayor. Es tu propia vida, tu propia felicidad, tu propia salud mental. Una puerta cerrada puede parecer un final, pero casi siempre es el comienzo de algo mucho mejor. El comienzo del respeto por ti misma. Es posible que al escuchar mi historia, algunos piensen que fui dura o fría. La sociedad a menudo espera que las mujeres seamos las cuidadoras, las que perdonamos, las que mantenemos unida a la familia a cualquier costo. Pero hay un punto en el que el cuidado se convierte en complicidad, y mantener la paz significa sacrificar tu propia alma. No me arrepiento de mi decisión. El dolor de la traición fue inmenso, pero el alivio de la libertad ha sido infinitamente más grande. La verdadera traición no fue mi demanda de divorcio. Fue su plan silencioso para consumirme, para usarme hasta que no quedara nada. Mi única culpa fue darme cuenta de mi propio valor antes de que fuera demasiado tarde. Mi historia no es una tragedia, es una historia de liberación. Es la prueba de que nunca es tarde para reescribir tu propio guión, para despedir a los actores que no merecen un papel en tu vida y para convertirte en la única y absoluta protagonista de tu futuro. El apartamento en Brickell, que una vez fue el escenario de una traición, es ahora mi santuario de paz, un recordatorio diario de mi fuerza. Cada amanecer que veo desde mi terraza es una promesa de que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de cero, en tus propios términos, con tus propias reglas. Y esa, créanme, es la vista más hermosa de todas. Mi viaje tuvo este final, pero sé que muchas de ustedes pueden estar justo en el medio del suyo, sintiéndose invisibles, subestimadas o simplemente agotadas. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si has sentido esa punzada de reconocimiento en tu pecho, quiero que sepas que no estás sola. El primer paso para recuperar tu poder es saber que lo mereces. Deja un comentario contándome tu historia, o simplemente de dónde me estás viendo, porque nuestras voces juntas crean un coro imposible de ignorar.
Y si quieres seguir escuchando historias sobre cómo encontrar la fuerza en los momentos más difíciles, suscríbete al canal. Juntas, aprenderemos que a veces la única forma de construir el futuro que merecemos es demoliendo el pasado que nos detiene.